le bendiga. Es un privilegio el poder estar con ustedes una vez más, pero esta vez para compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi espíritu. Y el deseo mío es que este mensaje despierte el espíritu de la iglesia de Dios para poder hacer todo lo que Dios nos está llamando a hacer. El pasaje que Dios me ha dado está en Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Así dice la palabra de Dios. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Ya van 2 meses que Dios había puesto este pasaje en mi corazón, en mi espíritu. Y lo más que yo estaba en oración, lo más que yo meditaba ese pasaje, yo no sabía por qué. Hasta lo compartí el día que Dios me lo dio. Estábamos con los jóvenes en un día de ayuno y oración. Cuando Dios me llevó este pasaje. Y desde entonces ha estado ardiendo más y más y más. Hasta recientemente. Porque saben una cosa. Dios está hablando a su iglesia y Dios está hablando al hombre en todo el mundo. Dios nos está hablando en esos momentos. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos escuchando lo que Dios nos está hablando? Dios está tratando de agarrar nuestra atención. Pero para poder entender eso un poco mejor, tenemos que ir a lo que estaba pasando en el tiempo del profeta Joel. Porque todos sabemos que terremotos, inundaciones, plagas, crisis, pandemias han existido por miles de años. Y aún con la tecnología que tenemos hoy en día, para poder saber cuándo algo puede suceder, aún con todo eso para prevenir muchas cosas, no podemos prevenir esos desastres. Y eso ha causado tanto miedo y temor en el corazón del hombre, en el corazón de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y lo estamos viviendo hoy en día. Pero también en el tiempo del profeta Joel había algo similar sucediendo. Usted puede leer en Segunda de Reyes capítulos 11 al 12 todos los problemas que estaban pasando en el área política para ver quién iba a tomar el reino de Judá. No había problemas políticos. Y a pesar de todo eso, también había una plaga grande de langostas. Y esa plaga se estaba comiendo toda la comida que estaba en el campo. Estaba afectando la economía del pueblo. La gente estaba sufriendo muchísimo. Y la gente no sabía qué hacer. Suena algo similar con lo que estamos pasando hoy en día nosotros también. Pero la gente no sabía qué hacer. Sino al profeta Joel, a él le tocó profetizar en un tiempo difícil, de tantos problemas que estaba afectando a mucha gente. Pero Dios le mostró al profeta Joel que todo lo que estaba pasando no era nomás por suceder, pero era porque el pueblo le había dado la espalda a Dios.
El pueblo le había dado la espalda a su Dios. Había problemas en todas áreas, pero también el pueblo había dejado la búsqueda de Dios. Se habían acercado más y más a adorar a los Baales, a adorar a los dioses falsos, a levantar adoración, a levantar altar a dioses que no tienen poder ni autoridad para hacer nada. Pero aún así ellos lo estaban exaltando a esos dioses. Y Dios permitió que vinieran esos problemas al pueblo. Pero saben una cosa, con todo eso Dios mandó al profeta Joel con dos propósitos. El primero, para llamar a la nación al arrepentimiento. El primer propósito que Dios le dio a Joel para que él profetizara y le hablara al pueblo era para que el pueblo viniera al arrepentimiento. Hoy en día podemos, si usted ha ido a una iglesia, usted ha escuchado un mensaje evangélico, usted ha escuchado esa palabra, arrepentimiento. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la manera que Dios usa esa palabra, es más que un sentimiento. Es más que algo que sentimos cuando hacemos algo mal. Es una acción que una persona toma, demostrándole a una persona o a Dios de que de verdad ha sentido algo. Si usted la busca en el diccionario, la palabra arrepentimiento en el hebreo es shub, que significa darse la vuelta y dejar algo atrás. Cambiar de dirección. Si nos íbamos para este lado, cuando uno se arrepiente, uno se da la vuelta y comienza a caminar a otro lado. Ya no regresando para atrás a ese mismo camino. Esa es la idea de arrepentimiento. Pero como dije, el arrepentimiento no nomás es un sentimiento de dolor o de culpa porque hice algo mal o algo sucedió. Pero es cuando uno de verdad mira a dónde iba. Mira lo que estaba haciendo. Y luego dice, ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir de esa manera. Ya no quiero vivir esa vida. Y uno le da la espalda a eso. Se voltea, cambia de dirección y camina hacia el otro lado. El arrepentimiento es una acción que la persona toma. Algo que aprendí años atrás fue esto. Que es cuando el arrepentimiento. Es cuando cambiamos nuestra mentalidad de lo que es el pecado. Y regresamos completamente a Dios. Porque el arrepentimiento no es cuando usted llora. Oh, me siento mal. Oh, hice esto. No. El arrepentimiento. Una persona de verdad está arrepentida. Cuando cambia de dirección. Cuando toma la acción para decir, ya no voy a hacer eso nunca más. Ya no quiero vivir de esa manera nunca más. Sino el primer llamado que Dios le dio al profeta Joel era llamar a que la nación, a que el pueblo, a que la gente se arrepintiera de su forma de vivir, de cómo estaban viviendo, de cómo se habían apartado de Dios. Y que regresaran una vez más a su amor para Dios, a la búsqueda de Él. Sino Joel empezó a predicar para que la nación se arrepintiera y regresara al Señor. ¿Por qué? Usted puede leer esto en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Joel. Porque todo lo que ellos estaban viviendo, los problemas en el área político, los problemas en la economía, los problemas de las plagas que estaban invadiendo, comiéndose la comida en el campo, de todo lo que estaba sucediendo, de su vida espiritual, era nomás una vista de lo que estaba por venir. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios mandó al profeta Joel a que le advirtiera al pueblo que era tiempo de arrepentirse,
que era tiempo de regresar a Dios, porque iba a venir algo más grande, algo más peor sobre el pueblo. Si ellos pensaban que lo que estaban viviendo era difícil, lo que iba a venir iba a ser más grande, más peligroso, más mortal. Y Dios estaba llamando a su pueblo a que regresara a Él, para que pudieran soportar todo lo que iba a venir. Pero a través de ese llamamiento al arrepentimiento, la segunda cosa que Dios le dijo al profeta que compartiera era también el amor y la misericordia que Dios tiene para su pueblo. Porque con todos los juicios que estaban llegando, con todo eso, Dios siempre hace una salida para el justo, una salida para aquel que de verdad ama a Dios. Siempre hay una salida. Y para poder salir de todo lo que iba a venir, uno tenía que sinceramente y humilladamente arrepentirse delante de Dios. Porque siempre hay esperanza para aquellos que regresan a Dios. Una frase que usted puede leer mucho en el libro de Joel y también en varios de los libros de los profetas del Antiguo Testamento es la frase, el día del Señor. El día del Señor se refiere a un tiempo de juicio y de liberación. Esa frase lo usaron 13 de los 16 profetas del Antiguo Testamento. Para ponerlo en una manera más fácil para entender. Es un periodo de tiempo en el cual Dios trae juicio para los pecadores, pero también salvación para los justos. Sino el profeta Joel empieza a hablar esa palabra a la gente, a la nación y también a los ministros del Señor de la casa de Dios, a que regresaran a Dios una vez más, sinceramente. El capítulo 2 de Joel comienza con la descripción del día del Señor que iba a venir. Y si usted lo lee, usted se va a asustar. Hasta le va a tumbar los calcetines de sus pies del susto de nomás leer de cómo va a ser el día del Señor. Porque no nomás ellos iban a enfrentar lo que estaba pasando, pero iba a venir un juicio más grande al pueblo. Por eso Dios a través del profeta Joel empieza con esta advertencia para todos. Y es el pasaje que usted y yo acabamos de leer, comenzando en el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Sino la primera cosa que Dios a través del profeta le habla al pueblo es, regresa a mí con todo tu corazón. ¿Y por qué es tan importante el corazón de la persona? Jesús mismo habla en el libro de Mateo capítulo 12 de que el corazón es de donde sale todo lo que la persona habla. De ahí vienen los pensamientos de la persona, las palabras, las acciones. Todo viene del corazón de la persona. Y es por eso que Dios quiere el corazón tuyo, el corazón mío, el corazón de nosotros. Porque de ahí sale todo. Sino si hablas malas palabras, si siempre hablas mentiras, si siempre hablas cosas negativas, es porque dentro de ti eso es lo que hay. Dios quería el corazón de este pueblo, igual como hoy Dios quiere el corazón de nosotros. Pero no para ahí. El versículo 13 usa una palabra bien fuerte. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dos cosas importantes, pero la primero es rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En esos tiempos se acostumbraba una forma de acción. Cuando alguien estaba triste, cuando alguien había sufrido pérdida en su vida, alguien se murió o perdió dinero o perdió algo, lo que ellos hacían era romper su ropa, agarrar ceniza y ponerlo sobre su cabeza. Eso era un símbolo para cualquier persona que lo estaba mirando, de que ellos estaban en dolor, de que ellos estaban en sufrimiento, de que ellos habían perdido algo, de que ellos de verdad se estaban humillando delante de Dios, rasgando, rompiendo su vestidura. Pero hay algo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Que Dios no está satisfecho hoy en día con acciones de fuera para arrepentimiento. Porque es bien fácil fingir cosas externas. Es bien fácil romper la vestidura. Porque mucha gente en la Biblia también hizo eso. Y no era sincero en su arrepentimiento. Nomás lo hacían porque se tenía que hacer. Hoy en día, si fallamos, si pecamos, si hacemos algo malo, si sentimos remordimiento, a veces lloramos, pero hasta ahí llega. Porque un día después, una semana después, hacemos lo mismo otra vez. Dios no quiere algo externo hoy en día. Él quiere que su iglesia, igual como el pueblo en ese tiempo, que hoy en día la iglesia rasgue su corazón. La palabra rasgar significa separar en partes, romper violentamente, romper su corazón. Dios quiere el corazón de la persona, porque Dios quiere habitar en lo más profundo de la persona. Porque Dios no es un Dios, quizás como a veces leemos o a veces escuchamos sermones, Dios no es un Dios que le gusta oprimir a la gente. Dios no es un Dios que le gusta castigar a la humanidad. Él no es así. El pecado merece castigo. El castigo del pecado es la muerte. Pablo lo dice en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Sino el pecado demanda castigo. Por eso es que Dios castiga a naciones. Y por eso es que Dios castiga a gente a veces. No es porque a Él le gusta. No es porque Él quiere castigar nomás. No, es porque el pecado, eso es lo que el pecado merece, un castigo. Pero no es porque Dios así es. Lo miramos en esa última parte. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es bien fácil pensar a Dios como alguien enojón, un hombre sentado en un trono bien enojado con todos, pero no es así. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de juicio. El pecado demanda juicio. Y Dios es santo. En Él no hay mancha, no hay arruga, no hay pecado. Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Y eso es lo que Él quiere de su pueblo. Pero el pueblo había caído en tanto pecado. Sino que el juicio llegó. Pero aún con todo eso, Dios a través del profeta dijo que si regresamos a Él, que si el pueblo regresara y sinceramente empezara a buscar a Dios, que Dios era misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y como dice el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. El profeta no dice que el juicio no iba a llegar. Pero se dice que si el pueblo se arrepentía y regresara a Dios, ¿sabe qué iba a suceder? ¿Sabe qué iba a pasar? Que aún en medio del juicio,
aún en medio de esos problemas grandes, iba a haber bendición para aquellos que se acercaran a Dios. Que Dios iba a cuidar de ellos. Y esa advertencia, Joel se la dio a cada persona individualmente. Se la dio a las familias. Y se lo dio a la casa de Dios. Usted mira versículos 15 y 16. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Convocad la asamblea. Diciendo, tocad la trompeta. Eso es una figura de urgencia. Tocad la trompeta. Que todos sepan que lo que está pasando es urgente. Que es urgente. Llamen a todos. A cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, aún a los babies. Llamen a todos. Porque vamos a ayunar. Nos vamos a consagrar al Señor. Y vamos a regresar a Él. La parte también que es increíble, que es, Él dice a todos, aún aquellos a los novios y las novias que se van a casar. Porque en ese tiempo, si alguien se iba a casar, no tenían que ir al templo por un tiempo, ni a trabajar, ni muchas cosas. Era un privilegio el poder casarse, y ellos lo celebraban como algo hermoso. Para un Joel le proclama aún a todos, aún los que se iban a casar, que todos regresen, que iban a ayunar y que se iban a acercar a Dios. El versículo 17 se va a la gente en la casa de Dios. Que los ministros, aquellos sacerdotes que están delante de Jehová, que se pongan entre la entrada y el altar. El altar era donde se ofrecía incienso, sacrificio a Dios. La entrada era donde el pueblo nomás podía llegar. Porque en esos tiempos la gente nomás podía llegar hasta un cierto nivel en la casa de Dios. No podían entrar hacia adentro. Nomás los sacerdotes. Y Joel, él implica a los sacerdotes que ellos se acercaran entre la gente y el altar y ellos empezaran a interceder. Dios, míranos. Dios, mira a tu pueblo. Dios, mira lo que está pasando. Dios, perdónanos. Dios, levántanos hoy. El llamado era para que ellos se pusieran a interceder. ¿Y sabe qué sucede cuando el pueblo se acerca a Dios? ¿Sabe qué pasa cuando el pueblo de verdad viene y se arrepiente? Usted lo ve a finales del capítulo 2. Cuando el pueblo se arrepiente, Joel dice en los versículos 18 al 27, que viene un tiempo de refrigerio para la tierra. No nomás eso. En los versículos 28 al 32 también viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y todo eso es el resultado de que la gente se arrepintió de sus pecados, del pecado de su pueblo, del pecado de la nación, del pecado de la casa de Dios, y regresaron a Dios con todo su corazón. Con todo lo que estamos mirando hoy en día. Con este virus que ha dominado a este mundo. Este virus, esta pandemia ha dominado las noticias. Ha dominado la manera en la cual hoy en día estamos viviendo. Tiendas cerradas. No más cierto número de gente puede entrar a comprar comida a la vez. La mayoría en sus casas escondidos. Este virus ha cambiado la manera que la gente está viviendo su vida. Y podemos mirar cómo es similar a lo que estaba pasando en el tiempo del profeta Joel. Y podemos reconocer a través de este pasaje que el Señor está agarrando la atención de su pueblo, la atención de su gente. Porque este virus ha causado temor y miedo alrededor del mundo a la misma vez. En nuestra vida, nunca hemos mirado algo así. Nunca. Usted prende las noticias y usted ¿qué mira? Malas noticias nomás. La gente viviendo en temor y escondiéndose. Este virus ha sacado el miedo que la gente tiene de morirse. Porque nadie se quiere morir.
Nadie que quiere agarrar este virus porque las noticias dicen que si lo agarra, hay una buena probabilidad de que quizás se pueda morir. La gente no se quiere morir. Este virus ha sacado ese miedo que hay en la gente. Pero saben una cosa. Igual como Dios le habló al profeta Joel, que le dijera al pueblo de cómo esos desastres, cómo ese juicio que había llegado estaba ahí. Pero también era como un regalo para el pueblo. Porque esa situación iba a traer al pueblo a acercarse a Dios otra vez. Y es lo mismo que podamos tomar de lo que está pasando hoy en día. Que esta situación es un regalo de Dios para la iglesia. ¿Sí me escuchó? Esto que está pasando hoy en día es un regalo de Dios para la iglesia. Porque los cristianos, especialmente aquí en los Estados Unidos, nos caímos en muchos programas, caímos en una manera caímos en un cristianismo tibio, para mejor frase. Caímos en un cristianismo tibio. Empezamos a venir a la iglesia, pero queríamos que el servicio nomás durara lo más 1 hora y media quizás. Y si se alargaba, nos salíamos. Si la alabanza era más de 20 minutos, más de media hora, ya no sabíamos qué hacer y mejor nos sentábamos, mejor nomás estábamos mirando al techo. Si el pastor o el predicador que estaba predicando ese día se alargaba, iba más de 40 minutos, iba casi a 1 hora, y a pesar de eso, aún todavía querían hacer un llamamiento y orar por la gente, ya no aguantábamos. Yo he mirado cómo en nuestra iglesia muchos se han salido en el tiempo de iniciación, en el tiempo de llamamiento, porque ya no han aguantado. Pero así es en muchas iglesias. Y por eso que está pasando es una bendición. Porque esto ha expuesto la fe que de verdad hemos tenido. Y que ante los ojos de Dios la fe que hemos tenido no ha sido la fe que Él quiere de su iglesia. La manera que lo hemos buscado no ha sido lo que Él ha querido de su pueblo. No ha sido lo que Él ha deseado. Nos ha importado más los programas, más el ser entretenido, más el vivir como los demás. Hay tantos jóvenes que les ha preocupado más su tarea, más la escuela, que el buscar a Dios. Hombres y mujeres que les ha preocupado más el hacer dinero, el proveer comida para su familia que es honrable. Pero les ha importado el dinero, el trabajar más que la búsqueda de Dios. Hay muchos jóvenes y niños que les ha gustado más los deportes, el estar activo en programas después de la escuela, que es en lo que es buscar a Dios. Que en nuestro tiempo libre nos ha gustado más nomás ir a distraernos, a pasar un buen tiempo, que buscar a Dios. Y si usted puede mirar lo que está pasando, si usted puede abrir sus ojos espirituales, todo a lo que la iglesia le ha gustado, todo a lo que este mundo le ha gustado, es lo mismo que está cerrado hoy en día. Ahorita no hay deportes. Ahorita no podemos ir a comer cuando queramos. Las escuelas se han cerrado. Ahora nadie puede salir. Todos están en sus casas. Los ídolos que como iglesia habíamos levantado. Si alguien no sabe, un ídolo es algo que ponemos más alto que Dios. Algo que toma el lugar de Dios. Algo a cual le damos nuestra atención, nuestro tiempo y dinero más que a Dios. Eso es un ídolo. Y los ídolos de este país, Dios los está tumbando. Los ídolos de la iglesia, Dios los está tumbando. ¿Por cuál razón?
Dios quiere el corazón de su pueblo otra vez. Cuando Dios llamó a Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6, usted lo puede leer, versículos 25 al 26. Dios llamó a Gedeón para un propósito, para hacer algo. Pero antes de que Dios lo usara, Dios mandó a que Gedeón hiciera una cosa. Él tuvo que ir a un lugar en la casa de su papá. Porque su papá tenía un altar hecho para Baal, donde él ofrecía sacrificios a este Dios falso. Pero no nomás él, para aún los vecinos y todos los del pueblo venían y ofrecían sacrificios y adoraban a Baal. Sino Dios le dijo a Gedeón, yo quiero que vayas al altar que tu papá ha levantado para Baal y quiero que tumbes ese ídolo. Y quiero que tumbes ese altar. Y quiero que construyas un altar para mí y ofrezcas ahí ofrenda y sacrificio. Y es lo mismo que Dios hoy le está diciendo a la iglesia. Que es tiempo de tumbar todos los ídolos que habíamos tenido. Que habíamos dicho, no es un ídolo, yo todavía amo a Dios, pero también me gusta hacer todo esto. Dios sabe el corazón de la persona. Dios sabía lo que estaba pasando y Dios ha permitido que esa situación difícil y fea suceda para regresar el corazón de su pueblo a Él una vez más. Dios ha estado tumbando los ídolos de esta nación, los ídolos de la iglesia cristiana en los Estados Unidos. Y el llamado es igual como Joel le dijo al pueblo en ese tiempo, el llamado es el mismo hoy en día. Iglesia, cristiano, creyente en Jesús, el llamado es este. Regresa a Dios otra vez con todo tu corazón. Rasga tu corazón. Arrepiéntete por no darle lo mejor a Dios de tu vida. Por no darle lo mejor a Dios de tu tiempo, de tus finanzas, ofrendas y diezmos, de tu familia. Porque hoy en día nos ha importado más estar como familia juntos y divertirnos que estar como familia y buscar a Dios. El llamado es regresa a Dios con todo tu corazón otra vez. Porque esto que estamos viviendo hoy en día, aunque es terrible, aunque mucha gente ha muerto, algo grande viene que va a ser más peor. Es algo que Dios había puesto en mi espíritu, lo más que yo estaba orando por este mensaje. Que algo grande viene. Yo no sé qué es, pero lo puedo sentir, lo he estado sintiendo desde el año pasado, que algo grande viene. Y si pensamos que esto es malo, lo que viene va a ser más peor. Y Dios está preparando a su iglesia para lo que viene. Si este virus nos ha dejado caer en temor, si este virus que hemos estado mirando, que ha causado tanto miedo en el mundo, está haciendo lo mismo con la iglesia, algo está mal. Si como creyentes cristianos, hombres y mujeres que decimos creer en este libro, si estamos en temor, algo está mal. Si estamos preocupados, algo está mal. Entonces la pregunta debe de ser, si de verdad hemos creído la palabra en este libro. Pero es difícil creer esa palabra si nunca la leemos. Es difícil saber lo que Dios está hablando si nunca pasamos el tiempo en este libro. Si nunca pasamos el tiempo en oración, en su presencia. Y por eso el llamado es este. Regresa a Dios con todo tu corazón. Es tiempo de que el pueblo de Dios se arrepienta. No nomás personalmente, pero como iglesia. Como iglesias. Porque Dios quiere el corazón de su pueblo otra vez. Que los deportes, que el entretenimiento, el dinero, la escuela, las relaciones, que nada tome el lugar de Dios nunca más en nuestras vidas.
Porque algo grande viene. Y Dios quiere preparar la iglesia para lo que viene. Porque si tenemos miedo a este virus, si estamos escondidos en la casa, porque nos dijeron que lo tenemos que hacer, ¿cómo pues podemos regresar cuando esto pase? Y predicarle a la gente que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de fe, que Dios es un Dios que cuida a su gente. Si cuando algo malo estaba pasando, debes de levantar este libro y proclamar la grandeza de Dios, nos escondimos. Porque teníamos miedo que el virus nos agarrara. Es tiempo de regresar a la búsqueda de Dios otra vez. Igual como Joel le dijo al pueblo, es tiempo de hacerlo. De regresar a Dios con todo nuestro corazón. De rasgar nuestro corazón. De sinceramente y humilladamente decirle a Dios, perdóname. Porque tú no eras lo más importante de mi vida. Pero ahora te digo que sí lo vas a hacer. Porque Dios nos está preparando para predicar este mensaje. Porque la gente tiene miedo a morirse. La gente, si usted se mete al internet, la gente ha estado buscando más y más sobre la Biblia. Más y más sobre profecía. Más y más sobre si hay un cielo y un infierno. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? La gente está dispuesta a escuchar el mensaje. Pero Dios necesita una iglesia dispuesta a predicar ese mensaje. El tema de este mensaje que Dios me dio es: Dios, aquí estoy. Aquí estoy sinceramente delante de ti. Y te quiero dar mi vida, mi tiempo, mis finanzas, todo lo que yo tenga, todo lo que soy, te lo quiero ofrecer solamente a ti. No tenemos que vivir en temor. No tenemos que vivir en pánico. La misma advertencia que Joel le dio al pueblo es la que hoy yo te doy a ti. Es tiempo de regresar a Dios con todo nuestro corazón. De dejar los ídolos, de dejar el temor todo a un lado y regresar a Dios sinceramente. Si estás dispuesto a hacer esta oración, usted que ya ha conocido a Dios, usted que se ha apartado de Él, quizás usted ha reconocido, sabes que tienes razón. Yo sí he puesto el trabajo, el dinero, mi familia, mis hijos, mi esposo a mi esposo, o otras cosas más que Dios. Siempre puede regresar. Porque cuando el pueblo de Dios se humilla delante de Él, algo empieza a cambiar. Dios empieza a mover poderosamente. Y es lo que Él quiere hacer. Si quieres hacer esta oración conmigo, usted que ya conoce a Jesús, hágala. Ahí donde está, cierra tus ojos y nomás di conmigo. Di: Dios, he escuchado este mensaje y yo reconozco que no te he dado lo mejor de mí. Reconozco que he puesto muchas cosas antes que ti. Y reconozco que esa situación me ha ayudado a reconocer que necesito darte lo mejor otra vez. Sino yo en ese momento te digo, Dios, que te voy a dar lo mejor de mí. Perdóname por hacerte a un lado. Perdóname por no darte lo mejor. Perdóname por haberme apartado de ti. Pero hoy reconozco lo que he hecho y hoy te digo que hoy, Dios, me acerco a ti. Y desde aquí en adelante yo quiero vivir para ti solamente. Dame la fuerza, Espíritu Santo, para caminar conforme a la palabra de Dios. A ya no vivir en temor ni en miedo, para vivir conforme a esta palabra que es viva. Gracias por estar conmigo. Ayúdame a mí y mi familia a buscarte sinceramente con todo nuestro corazón. Y que tú seas el que reine, no nomás en mi vida, pero el que reine en mi hogar, de aquí en adelante. Te doy gracias, Jesús. Gracias.
que usted ha escuchado este mensaje y usted no conoce a Jesús. Y esa situación ha causado tanto miedo en tu vida. Yo vengo a decirte algo. Que en Jesús hay esperanza. En Jesús hay paz. Pablo dijo en el libro de Filipenses que hay una paz que Jesús da, que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que Jesús da, que aunque todo se esté cayendo, aunque todo a nuestro alrededor vaya mal, podemos estar en paz, porque Él está con nosotros. Aunque no lo entendamos, es algo que uno tiene que vivir, que es difícil de explicar. Pero Jesús no nomás vino a darnos paz. Jesús vino a pagar ese precio que el pecado demanda. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Porque Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo, mas para que el mundo sea libre por causa de Él. Dios nunca manda a nadie al infierno. Como humanos, cuando usted y yo nacimos a este mundo, ya nacimos sucios, ya nacimos en pecado, porque Adán pecó. Y eso causó que todos, aunque nos creemos santos y nos creemos buena gente, todos ahora somos pecadores por el pecado de Adán. Y como Pablo dice en Romanos, por causa de un hombre, el pecado entró al mundo. Pero también, por causa de un hombre, Jesús, ahora hay esperanza para todo el mundo, para todo aquel que pone su confianza en Jesús. Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. No tienes que vivir en temor. No tienes que vivir preocupado. ¿Qué pasa si me muero? Tú puedes tener aseguranza que todo aquel que pone su confianza en Jesús tiene vida eterna. Si quieres hacer esta oración conmigo, nomás repite esas palabras a voz alta, ahí donde estás, tu casa, tu carro, donde estés. Y Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador. Y reconozco que si vivo mi vida así, el infierno será mi destinación. Pero también he escuchado y reconozco que tú viniste a morir en una cruz por mis pecados. Que yo ya no tengo que vivir como un pecador. Y por eso en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido, perdóname, Jesús. Entra en mi corazón y límpiame, porque yo quiero vivir para ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste a morir por mí en esa cruz. Te entrego mi vida, todo lo que soy. Lo entrego todo para ti. Ayúdame a vivir para ti el resto de mi vida. Gracias por amarme tanto. Gracias por morir en esa cruz. Gracias, Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, puedes tener seguridad que ahora eres un hijo de Dios, que tus pecados han sido perdonados. Ahora te invito que consigas una Biblia y la empieces a leer para conocer más y más de Él, para que tu fe se haga más fuerte. Porque el tiempo es ahora para salvación. Gracias por tomar el tiempo para escuchar este mensaje. Que Dios los cuide y que Dios los guarde. Y nos veremos hasta la próxima vez.